El Evangelio de los discípulos de Emaús nos lleva nuevamente al día de la Pascua, al día de resurrección. Era al atardecer. Estos dos hombres, Cleofás, sabemos el nombre de uno de ellos, iban de vuelta a su aldea después de haber subido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Eran discípulos de Jesús y habían quedado en ese sentido defraudados por aquel que había sido crucificado. La esperanza que ellos tenían de que Jesús fuese el Mesías liberador se había frustrado totalmente con la crucifixión y sepultura de nuestro Señor. Y en ese camino se les manifiesta Jesús resucitado. Con las propiedades de su cuerpo glorioso, los discípulos no son capaces de reconocerle. Jesús camina con ellos y tras escucharle el mismo testimonio que ellos dan de lo acontecido en esos días en Jerusalén, la pasión y muerte del Redentor, Jesús mismo se les manifiesta, explicándoles el sentido de las Escrituras y finalmente quedándose con ellos, realizando la fracción del pan, la Eucaristía, donde ellos reconocen a Cristo, reconocen al Mesías. Este Evangelio nos ayuda también a nosotros a caer en la cuenta de lo que hacemos cada domingo, cuando venimos a la Iglesia y nos reunimos en nombre del Señor en torno al altar de Dios para celebrar la Santa Misa. Ese precepto dominical que la Iglesia establece y que nos obliga moralmente a todos los bautizados oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, es, en definitiva, ponernos en el camino de nuestra vida al lado de Jesús, hacernos encontradizos con Él porque Él quiere hacerse el encontradizo con nosotros. En el ritmo semanal de nuestro día a día, el domingo ha de ser ese día particularmente de encuentro con el Señor, salir de nuestra cotidianidad, de nuestras ocupaciones mundanas y dejarnos encontrar por el Señor, dejar que Él salga al encuentro nuestro en nuestro propio camino de la vida. Es cierto que la relación con Jesús, la relación con nuestro Señor no puede ser de una hora a la semana, sino que es en Dios, es en Jesucristo, donde vivimos y existimos. Esa relación con Él ha de ser cotidiana, pero al mínimo, como mínimo indispensable, la Iglesia nos establece que en el domingo y en los días de precepto hemos de ir a la Iglesia, hemos de oír misa entera, hemos de procurar tener un lugar, un momento de oración para que Jesús nos encuentre, para que nosotros nos encontremos con Jesús. ¿Y qué más hacemos en la Eucaristía? ¿Qué más hacemos en la Santa Misa cada domingo? Escuchamos su palabra, una palabra que ilumina nuestra vida. Y así como Jesús le explicó las Escrituras a los discípulos de Emaús, también nosotros somos instruidos en los misterios del reino de Dios, en los misterios de nuestra fe cristiana, fe que profesamos solemnemente en el credo, pues la fe no es algo subjetivo que nosotros pensemos o lo que nosotros nos parezca que Dios es, sino que la fe es aquello que recibimos. Fijaos, todos los domingos recitamos el credo, que es el compendio, el resumen de la fe recibida por la predicación de los apóstoles y que la Iglesia nos transmite. Es esa fe la que nos reúne, es esa fe la que nos salva, es esa fe la que nos lleva a confesar a Cristo nuestro Señor, como nuestro patrono Santo Tomás Apóstol, Señor mío y Dios mío, reconocer a Cristo como el Señor y el Dios de nuestras vidas. Y finalmente, cada vez que nos reunimos cada domingo para celebrar la Santa Misa, Cristo nuestro Señor realiza nuevamente el sacrificio de la cruz, bajo las apariencias del pan y del vino. Los primeros cristianos le llamaban a la Eucaristía, a la Santa Misa, la fracción del pan, porque en ese simbolismo de ese pan partido veían la imagen de Cristo crucificado, atormentado, destrozado por nosotros en la cruz. Murió para darnos vida, se entregó para salvarnos, dejó que su cuerpo fuese llagado, destrozado, crucificado, lacerado, de toda forma, para que nosotros tuviésemos vida y resurrección,
para ser Él causa de nuestra redención. Por eso también estamos llamados a reconocer al Señor en el misterio de la Eucaristía, donde sabemos que Cristo está verdaderamente, realmente, sustancialmente, en su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. El mismo Cristo que nació de María Santísima, el mismo Cristo que padeció en la cruz, el mismo Cristo que ahora vive y reina glorioso a la diestra del Padre, es el mismo Cristo que baja a nuestros altares por las palabras de la consagración. Por eso, a la Eucaristía le debemos la suma adoración. Es Dios en medio de nosotros. Por eso en la consagración nos ponemos de rodillas. Por eso, ante el misterio de Dios que se hace Eucaristía por nosotros, bajo los velos sacramentales de ese pan y de ese vino, nosotros adoramos. Por eso lo comulgamos de rodillas y lo tratamos con el sumo y mayor respeto que podemos, porque es Dios que está aquí en medio de nosotros. Así se cumplen las palabras de Cristo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tenemos a Jesús en medio de nosotros. En cada sagrario de nuestras iglesias, Dios habita en medio de nosotros, Dios habita en medio de su pueblo. Dios está aquí, como canta ese himno tan hermoso de Cantemos al amor de los amores. Dios está aquí, en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Por eso es tan importante la celebración del domingo, y por eso, salvo impedimentos mayores, pues hemos de cumplir con ese precepto dominical, pues ahí está también nuestra muestra de amor, de fidelidad a aquel que fue fiel y nos mostró su amor por nosotros muriendo en la cruz.